Estamos estudiando el pacto mosaico y acabamos de hablar de las leyes del pacto, que Dios hizo un pacto con los israelitas con leyes. Moisés escribió las leyes, también anunció las leyes del pacto. El pueblo de Israel respondieron jurando ser obedientes y luego Moisés los roció con sangre para consagrarlos. Ahora vamos a considerar o estudiar las promesas del pacto, las promesas del pacto mosaico. Hemos visto que las leyes del pacto mosaico amplían las leyes del pacto abrámico. En Abraham hay que circuncidarse y ser leal, ser fiel a Dios, el mandador, el Señor del pacto. En el pacto mosaico Dios les da más leyes. Repite o escribe la ley moral que ya fue escrita en el corazón, pero ahora está escrito fuera de ellos. Lo pueden ver en las dos tabletas. Ahora, también Dios les dio varias leyes ceremoniales, pero las promesas también se conectan con las promesas del pacto abrámico. Las promesas del pacto abrámico aparecen otra vez en las promesas del pacto mosaico. ¿Qué promete el pacto mosaico? Simplemente el disfrute de lo que ya había sido declarado a Abraham. Si Israel guarda la ley, entonces pueden permanecer en Israel, en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Por ejemplo, pues no por ejemplo, pero ya leímos en Jeremías 11. En Jeremías 11, el profeta Jeremías repite el pacto mosaico. Dice: maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto que mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. Los israelitas que no guardan el pacto mosaico reciben maldiciones. Esto no es el punto para ahora, aunque llegaremos a esto. Pero en Jeremías capítulo 7 vemos que el pacto mosaico es repetido y luego dice Dios: escuchad mi voz y haced, en Jeremías 7, y haced conforme a todo lo que yo os mando, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, para confirmar el juramento que juré a vuestros padres de darles una tierra que mana leche y miel como lo es hoy. La obediencia al pacto mosaico confirma el juramento a los padres. Si obedeces las leyes de Moisés, entonces disfrutas de las promesas de Abraham. La obediencia al pacto mosaico confirma el juramento que Dios había hecho a Abraham y a sus descendientes. Dios juró por Abraham: ustedes heredarán la tierra de Canaán y morarán en ella con miel, con leche, con todas las bendiciones, con olivos y con uvas y todas estas cosas. Pero estas cosas no serán confirmadas a aquella generación si no son fieles, si no guardan el pacto de Moisés, el pacto mosaico. Ya vimos esto vemos esto en la generación en el desierto. No son fieles, Dios los excluye del pacto entonces, pero sus hijos heredan la herencia después. Las promesas del pacto mosaico entonces, hermanos, son nada más y nada menos que las del pacto abrámico. Si Israel obedece el pacto mosaico, disfrutarán las bendiciones del pacto abrámico. Lo vemos en Génesis y Éxodo, lo vemos en Jeremías, los profetas. Si no prestan atención a la voz del Señor, no disfrutarán de las promesas dadas a ellos por medio de Abraham. Y lo que aclara esta relación entre las leyes de Moisés y las promesas a Abraham se aclara más al analizar las sanciones del pacto, las sanciones o las amenazas del pacto mosaico. Porque yo he
Les he dado 2 ejemplos, la generación en el desierto y Jeremías 7, pero hay muchos más ejemplos que se ven más claramente al estudiar las sanciones del pacto. Vayan conmigo a Deuteronomio. Si quieres entender el pacto mosaico, lee el libro de Deuteronomio y luego léelo otra vez y luego léelo otra vez. Es el pacto. Y te explica las leyes, las promesas y las amenazas. No tenemos tiempo para leer todo el libro, entonces vamos a leer porciones. Deuteronomio en capítulo 6. Y veremos que las maldiciones o las amenazas o las sanciones, ¿a qué se refieren? A la tierra de Canaán y la permanencia de los israelitas en ella. Versículo 20. Deuteronomio 6, empezamos con versículo 20. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, saltamos a versículo 24, y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Si somos obedientes, nos será vida, nos será justicia. Dios preservará nuestras vidas si somos obedientes. Ahora vayan a capítulo 11. Y este no es otro pacto del pacto mosaico, esto es el pacto mosaico hecho con la siguiente generación, después de los que murieron en el desierto. El mismo pacto hecho con una nueva generación. Deuteronomio 11, 26 al 28. He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición, una sanción, una amenaza. La bendición, si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno hoy, y la maldición, si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Bendición para obediencia, maldición para desobediencia. Y Deuteronomio 27, 26 declara todo esto en una forma resumida. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldición para los infieles, maldición para los desobedientes. Y el pueblo jura, responden, amén, que sea así. Y Dios les dio a los israelitas una forma de explicar las maldiciones. Si las maldiciones caen sobre ellos, Dios les dice, así se explica. Deuteronomio 29. De versículo 22 hasta 28. De manera que cuando las generaciones venideras de vuestros hijos se levanten después de vosotros, y los extranjeros vengan de tierras lejanas al ver las plagas de esta tierra y las enfermedades con que la habrá afligido Jehová, exclamarán, toda su tierra es azufre y calcinación, ni siembra ni germinación, y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboim, que Jehová destruyó en su ira y en su furor. Y todas las naciones dirán, ¿por qué trató así Jehová a esta tierra?
¿qué significa el ardor de esta enorme ira? Y se les responderá, porque abandonaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a otros dioses y se inclinaron ante ellos, dioses que no conocían, dioses que no les había asignado. Por eso la ira de Jehová ardió contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este rollo. Y con ira, furor y gran indignación, Jehová los ha desarraigado de su propia tierra y los ha arrojado en tierra ajena, como hoy se ve. Si somos infieles, ¿qué pasa? Dios destruirá a nuestra tierra, nos expulsará y nos exiliará a otra tierra. No puedes permanecer en la tierra santa de Dios y ser infiel al pacto de Dios. Ser infiel al pacto trae como resultado desheredación y maldición. Pero nuestra herencia es la tierra de Canaán. Pero si eres fiel, perderás esto. La siguiente generación no la perderá, pero tú la perderás. Entonces las leyes y las promesas del pacto mosaico y las sanciones del pacto nos muestran la relación íntima, la conexión fuerte entre el pacto mosaico y el pacto abrámico. En la medida que sean fieles los israelitas al pacto mosaico, en esta medida disfrutan de las bendiciones del pacto abrámico. Dios garantiza a las generaciones siguientes las bendiciones de Abraham, pero cada generación o familia o persona puede excluirse, cortarse del pacto por su infidelidad y su desobediencia. Y las sanciones aclaran todo esto. Las sanciones mencionan las leyes y la obediencia necesaria, mencionan las promesas que uno perderá si sea infiel, todos juntos. ¿Qué tipo de pacto es, entonces? ¿Qué tipo de pacto es el pacto mosaico? Es un pacto de obras. No es el pacto de obras. El pacto de obras tiene otras promesas, tiene otras leyes positivas, es para Adán y sus descendientes, pero es un pacto de obras, porque depende de la obediencia del copactante. El disfrute de las promesas, el disfrute de las bendiciones del pacto depende de la obediencia a las leyes del pacto, y las sanciones del pacto se dirigen a los copactantes y se concentran en su obediencia. Si son fieles, reciben bendiciones. Si son infieles, reciben maldiciones. Y Deuteronomio repite esto tantas veces, ¿no? Tantas veces. Una vez más, porque es que en el progreso del peregrino, Adán y Moisés son enemigos de cristiano en su búsqueda de la salvación. Es porque en el pacto de obras, somos condenados en Adán. No podemos encontrar salvación en Edén. Si nos vamos a Adán, nos condena. Si nos vamos a Moisés, también nos dice, haz esto para vivir. Haz esto para vivir. Entonces, cuando cristiano en el progreso del peregrino se va para Sinaí buscando salvación, no la encuentra. Encuentra un monte que se va a caer sobre él y él tiene miedo y huye. Juan Bunyan escribe esto porque él estudió no solamente las Escrituras, sino también el comentario de Martín Lutero sobre Gálatas. Y en la mente de Bunyan y Lutero y muchos otros, el pacto mosaico es un pacto de obras que nos amenaza, que no ofrece salvación, nos ofrece al máximo vida en Canaán. El pacto mosaico se limita a la vida en Canaán.
El pacto mosaico, así como el pacto abrámico, entonces hace eco del pacto de obras y hace eco muy fuertemente del pacto de obras. Mi hijo en mi santuario, con mis leyes, debe ser fiel, debe ser santo, o lo expulsaré. Dios, Israel es el nuevo hijo de Dios, es la esposa de Dios en pacto y tiene que vivir una vida santa. Y Dios los expulsa del huerto, los expulsa de la tierra santa de Canaán por su infidelidad. Entonces el pacto mosaico hace eco muy fuerte, grandemente, del pacto de obras, aunque no sea en sí mismo el pacto de obras. Y otra razón por la cual no es el pacto de obras es que hay misericordia en el pacto mosaico. En el libro esta parte se llama la amabilidad del pacto, pero quizás sea mejor decir la misericordia del pacto. Este pacto demuestra la misericordia de Dios, de un lado, porque los pactos siempre demuestran la misericordia de Dios. No merecemos nada de Dios, pero cuando Dios condesciende para ofrecernos algo en pacto, podríamos decir, gracia o amabilidad de parte de Dios, misericordia de parte de Dios. Y vemos la misericordia de Dios en el pacto mosaico, en particular, porque aunque uno o una generación pueden desheredarse, las promesas todavía siguen garantizadas a la siguiente generación. Entonces, las promesas a Abraham funcionan para proveer misericordia en el pacto. Ya mencionamos el caso en que los israelitas eran infieles a Dios después pues cuando Moisés recibió la ley y los israelitas están abajo con un ídolo y Moisés dice, Dios, no destruyas a tu pueblo porque tú has jurado a Abraham, nuestro padre, multiplicarnos y darnos la tierra. Entonces el pacto mosaico tiene una cierta estabilidad porque las promesas a Abraham garantizan que Dios será misericordioso. Dios destruirá a ciertas personas, pero no a todas. Y otro tema bíblico que se desarrolla en las Escrituras es la teología bíblica del remanente, que Dios preserva un remanente, pero eso es otra cosa. Para ahora, el punto es que hay misericordia en el pacto mosaico porque Dios no los destruye en completo. Las promesas a Abraham funcionan para proveer misericordia. Sí, Dios castiga a su pueblo, sí, Dios exilia a su pueblo, pero Dios restaura a su pueblo también. Pero sobre todo, la misericordia del pacto se ve en el sistema sacrificial. El tabernáculo y el sacerdocio levítico. En el pacto de obras con Adán, en el día que quebrantaras el pacto, ciertamente morirás. En el día que comieres del árbol, ciertamente morirás. Pero Dios en el pacto mosaico dice, ustedes deben ser santos, vivan una vida santa en mi tierra santa. Pero cuando se hacen inmundos por sus pecados y por su infidelidad, hay ciertos sacrificios que ustedes pueden ofrecer para purificarse. Y esos sacrificios los restaurará a un estado de pureza para entonces permanecerse en la tierra de Canaán. En Levítico 5, capítulo 5, desde versículo 14 hasta el 19, dice, habló el Señor a Moisés diciendo, si alguno comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor. Hará restitución por aquello en que ha pecado, etc. Y el sacerdote hará expiación por él
con el carnero de la ofrenda por la culpa y le será perdonado. Otra vez, y le será perdonado. Expiación, perdón, purificación. Y había muchos tipos de ofrendas. Ofrendas por el pecado, por la culpa. Y esas leyes son las más importantes. Si alguien pecaba involuntariamente o en algunos casos infringía la ley intencionalmente, podía hallar perdón y expiación por medio del sacrificio. Esto les enseña que el derramamiento de sangre por un sacrificio, un sustituto, cubre el pecado, quita la culpa del pecado. Y los sacrificios proveían reconciliación en la relación pactual. La ley condenaba al culpable y los sacrificios desviaban la culpa hacia la víctima expiatoria. Y este sistema habría sido un esfuerzo diario y semanal y mensual y anual que le enseñaba a Israel repetidas veces acerca de su propia pecaminosidad y la misericordia de Dios al traer expiación por medio del sacrificio. El pacto de mosaico, entonces, no es el pacto de obras. Es un pacto de obras, sí, depende de la obediencia del copactante, pero provee misericordia por medio del sistema sacrificial para purificar a los copactantes ceremonialmente. Y sobre todo, una vez al año, el sumo sacerdote ofrecería un sacrificio en nombre del pueblo para limpiar toda la nación. Vayan conmigo en Levítico 16. Vamos a leer cómo se hace el día de expiación. Levítico 16, 21 a 22. 22 menos 1 a 22. Y luego 30 al 34. Levítico 16. Dice, y estamos saltando ciertas cosas, después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Saltamos al versículo 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas en estatuto perpetuo. Así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre, es decir, el sumo sacerdote, hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Hará expiación además por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Tendréis esto por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez cada año. Tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. Dios está enseñando al pueblo de Israel: yo perdonaré sus pecados por medio del sumo sacerdote y los sacrificios que ofrece. Uno que se va al desierto, otro que se presenta a Dios en el lugar santísimo. Porque había varios animales involucrados en este proceso, pero los dos animales más importantes son el que va al desierto y el que se presenta a Dios en el lugar santísimo. Y así se hace expiación. Así uno quita del pueblo la culpa de sus pecados. Pero, sin embargo, el autor a los Hebreos nos dice algo acerca de esto. ¿Qué tipo de perdón de pecados? ¿Qué tipo de perdón de pecados provee o se obtiene con estos sacrificios?
la palabra de Dios, interpretando la palabra a la palabra de Dios, en el libro de Hebreos nos dice que esos sacrificios purifican la carne, los hace a uno puro ceremonialmente, porque no limpian la conciencia. Y la necesidad de repetición significa que esos sacrificios son imperfectos. Significa que esos sacrificios no logran el perdón verdadero, por decirlo así. No que Dios mienta cuando dice que sus pecados son perdonados, pero esto no significa entrada en el cielo. Esto significa permanencia en Canaán. Esto significa permanencia en el pacto mosaico. Dios los consagró con la sangre de animales. Dios sigue purificándolos con sangre de animales. Y aunque estoy diciendo que este perdón es un cierto tipo de perdón, no cambia el hecho que es misericordia de parte de Dios. Es la misericordia de Dios proveer un sistema, porque, hermanos, el pecador es... ¿Qué hacen los pecadores? Pecan. Entonces, si Dios hace un pacto de obras con un pecador, ¿qué va a hacer? Y por eso, para ayudarles a ver cómo otros piensan, por eso unos de nuestros hermanos presbiterianos, una de las razones que ellos dicen que todos los pactos después del pacto de obras con Adán, todos estos pactos son el pacto de gracia, es porque ellos dicen es imposible hacer un pacto de obras con una criatura pecaminosa, porque no puede guardar un pacto de obras. Pero vemos aquí que Dios provee un sistema de misericordia para que un pecador, aún no regenerado, aunque sí los creyentes sí eran regenerados, pero aún un israelita no regenerado podría purificarse ceremonialmente por medio del pacto mosaico y su sistema sacrificial. Entonces, así Dios sí puede hacer un pacto de obras aún con un pecador después de la caída del hombre. Pero el pacto mosaico ni promete vida eterna, ni provee vida eterna en sí mismo, pero nos enseña muchas cosas. El sistema sacrificial, el sacerdocio levítico y el sistema el tabernáculo y los sacrificios, todas estas cosas, ¿qué están haciendo? Están tejiendo el misterio de Cristo con más y más información, más y más detalles. Así Dios quita el pecado, así se logra la expiación, así Dios reconcilia a su pueblo consigo. Sí. Una pregunta para que quede claro. Se habló acerca de que aquellos israelitas incrédulos que realizaban estos sacrificios ceremoniales eran purificados. Ceremonialmente purificados, sí. Es decir, que pueden entrar en el santuario, pueden permanecer en la tierra de Canaán. Allá. Sí, pero sus conciencias permanecen pecaminosas. Su perdón no ha sido... Porque podemos hablar de... se usa a veces frases latines. Y no me acuerdo exactamente cómo se escriben. A veces hablamos del perdón en foro conscientia o probable conscientia. En el foro de la conciencia, el perdón de pecados depende de la sangre de Jesucristo. En el foro público, nosotros podemos proclamar el perdón de pecados de una persona y esto puede ser verdadero o no. Aquí estamos pensando en foro y
no confíen en esas frases porque no los estoy escribiendo perfectamente, pero en foro israelita, algo así, o ceremonial, en el contexto del reino de Israel, y la vida en Israel y el tabernáculo de Israel, los sacrificios purifican a los israelitas para permanecer en todo esto. Pero tú puedes purificarte con la sangre de animales y morir y entrar en el infierno. Puedes entrar en el templo israelita, pero entrarás también en el infierno. Pero el que se purifica con la sangre de Jesucristo entra en el cielo. Un mejor sacrificio, una mejor promesa, un mejor pacto a un reino celestial. El pacto mosaico tiene que ver con el reino de Israel, un reino terrenal, un pacto terrenal que promete vida terrenal y provee purificación terrenal o ceremonial. Pero todo este sistema es un tipo que nos enseña acerca de Jesucristo. Entonces, el creyente que se involucra en este sistema, aunque para nosotros es difícil de entender cómo lo entendían, pero las Escrituras nos dicen que lo entendían, para ellos un sacrificio podría ser de un lado purificación ceremonial y de otro lado podría ser un tipo que les apuntaba a Jesucristo y así es un medio de gracia para ellos. Mientras no es un medio de gracia salvador para el incrédulo que también se purifica. Y el sistema sacrificial es solamente una cosa, aunque la más grande, de todas las partes del pacto mosaico. Estamos hablando acerca de la misericordia de Dios. Y el sistema sacrificial demuestra que el pacto mosaico, aunque sea un pacto de obras, tenga misericordia o demuestre la misericordia de Dios. Tenemos tantas cosas que quiero decir. Nos queda 15 minutos, ¿no? Sí, 15 minutos. Entonces, vayan conmigo, por favor, a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, y vamos a ver que el testimonio de Israel mismo es que Dios nos ha sido muy misericordiosos. Deuteronomio 4, desde el versículo 25 hasta el 31. La historia de Israel demuestra la amabilidad de Dios o la misericordia de Dios. Dios dice en Deuteronomio 4:25, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis permanecido largo tiempo en la tierra y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para provocarle a ira, pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra, donde vais a pasar el Jordán para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. Y el Señor os dispersará entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás. Si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, en los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Aunque castiga a Israel, aunque exilie a Israel, Dios los va a restaurar. Dios es misericordioso. Ahora van conmigo a Nehemías 9. Nehemías 9. Deuteronomio 4 dice,
Después de mucho tiempo, y Nehemías 9 significa, toma lugar después de mucho tiempo. Siglos y siglos y siglos después de Deuteronomio 4. Empezamos en versículo 7. Los israelitas están testificando. Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, etc. Y has cumplido tu palabra porque eres justo. Leímos este versículo antes. Dios pactó con Abraham darles la tierra y Dios lo hizo. Saltamos al versículo 13. Luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, el pacto mosaico. Versículo 29. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, los profetas. Pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá, el pacto mosaico. Y dieron la espalda en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras. Dios derramó sobre ellos las maldiciones del pacto mosaico. Pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres, a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. El testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de la boca de los israelitas mismas es que Dios pactó con Abraham darles la tierra y lo hizo. Dios pactó con ellos por medio de Moisés con leyes justas y amenazas. Y Dios, cuando ellos eran desobedientes e infieles, Dios los expulsó. Pero Dios lo hizo justamente. Pero Dios, siendo compasivo y también fiel y misericordioso, los restauró a la tierra. Y en Nehemías han regresado del exilio, están reconstruyendo la ciudad de Jerusalén y el templo. Y están diciendo, aunque estemos en ruinas, aunque nuestras esposas fueron violadas y nuestros niños fueron matados y nuestros reyes fueron asesinados y nuestros ejércitos y las murallas de la ciudad, aunque hayamos perdido todo, Dios ha sido fiel y nosotros hemos sido perversos contra ti, nuestro Dios. Por eso la historia de Israel demuestra la misericordia de Dios. El pacto mosaico sí es un pacto de obras, pero la misericordia de Dios preserva a su pueblo. Para terminar, ¿cuál es la función del pacto mosaico? ¿Cuál es la función? En el primer día, en la primera parte de la clase, dijimos qué es un pacto y cuál es la función de un pacto. Y dijimos que pactos establecen y gobiernan a reinos. En el pacto abrámico, Dios estableció el reino de Israel, esta tierra, este pueblo. A ellos les pertenece esta tierra, un reino. El pacto mosaico, ¿cuál es su función? Pues el pacto abrámico solamente promete una tierra y un pueblo para llenarla. Pero será
por lo menos 4 generaciones hasta que entren en esta tierra. Entonces, antes de entrar, Dios les da el pacto mosaico. ¿Para hacer qué? Para gobernarlos en el reino, para gobernarlos en Israel, en el reino de Israel. Entonces, la función del pacto mosaico es gobernar a todas las cosas en el reino de Israel. Es la constitución, la ley más básica y fundamental del reino. ¿Cuál es el alcance del pacto mosaico? Recuerden, las partes, las promesas, los preceptos y las sanciones son iguales entre Abraham y Moisés. Los hijos de Abraham en Canaán. El pacto mosaico gobierna los hijos de Abraham en Canaán. Ya lo hemos visto en varias lecturas en Deuteronomio, pero si pensamos, el pacto gobierna el pueblo, ellos tienen que vivir así y Dios les dio leyes morales, leyes ceremoniales, leyes judiciales, así es la adoración, así será la vida diaria, así se hace justicia entre el pueblo, varios tipos de leyes. También el pacto gobierna no solamente el pueblo, sino también el sacerdocio. Solamente la tribu de Leví serán sacerdotes, solamente la familia de Aarón serán los sumos sacerdotes. La ley de Dios, la ley mosaica, controla y gobierna el pueblo, el sacerdocio. Y recuerden que los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño. Adoraron a Dios aparte de los mandamientos del pacto mosaico y Dios los mató. Los israelitas que se rebelaron contra Dios, Dios los destruyó. El pacto gobierna el pueblo, el pacto gobierna el sacerdocio, el pacto gobierna el reinado, los reyes. Los reyes del reino viven bajo la autoridad del pacto mosaico. No viven sobre la ley del pacto mosaico. Vayan conmigo a Deuteronomio 17. Esto es importante como contexto para el pacto davídico, pero empieza en el pacto mosaico. Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, empezamos en versículo 14 y estamos casi terminados. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Saltamos al versículo 18. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Vamos a estudiar el pacto davídico, pero para ahora podemos ver que el rey de Israel vive bajo la autoridad del pacto mosaico. Él debe hacer una copia
del Pentateuco, o pues por lo menos la ley de Moisés, el pacto mosaico, y tenerlo siempre. Para que Él no dice, yo soy la autoridad, yo soy el Señor aquí. No, el Señor es el Señor, y el Señor por medio de su pacto con Moisés, o por medio de Moisés, gobierna aún al rey, pero Dios delega dominio al rey por medio del pacto mosaico. Entonces el pacto gobierna al pueblo, el pacto gobierna al sacerdocio. Estos son los sacerdotes, así me adoran o dirigen al pueblo en adoración. Los reyes tienen que copiar la ley para aprender. Rey de Israel, tú tienes que obedecerme. Y finalmente, el pacto mosaico gobierna a los profetas. La ley de Moisés dice, los profetas son los que reciben mi mensaje y lo transmiten al pueblo fielmente. Números 12, versículo 6, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. No hay profetas autoproclamados. Los profetas nunca se nominan así. Dios controla el oficio. Dios dice, yo hablaré con un profeta. Y Dios en Deuteronomio 13, 1 al 5, le dio al pueblo reglas y principios para distinguir entre profetas verdaderos y profetas falsos. Esto hace eco de Adán. Adán recibe la ley de Dios. Adán debe guardar la pureza de la ley de Dios. La ley de Dios en Edén es, no comerás de este árbol. Así también los profetas, ¿qué hacen? Vienen al pueblo, se acercan al pueblo y dicen, hermanos míos, israelitas, hijos de Abraham, Dios pactó con nosotros y estas son sus leyes. Nosotros debemos guardarlas, pero no las estamos guardando. Arrepiéntense, ofrezcan puros sacrificios y sean reconciliados a nuestro Dios. Los profetas entonces son los abogados del pacto. Están reafirmando lo que Dios ya ha pronunciado. Ellos no desvían al pueblo del pacto de Dios. Los profetas mantienen al pueblo de Dios en el pacto. El pacto, ¿cuál es su función? Gobernar todas las cosas. El pueblo, el sacerdocio, los reyes, los profetas, las bendiciones, las maldiciones. El pacto gobierna todo el reino. Todos los hijos de Abraham en la tierra de Abraham, dándoles la vida prometida a Abraham, la vida en Canaán. El pacto de Moisés gobierna el reino de Israel. Y en la medida que sean fieles, Dios los bendice. En la medida que sean infieles, Dios los maldice o Dios los castiga con sanciones, con exilio y varias otras cosas que Él ha mencionado en Deuteronomio. Si obedecen, serán bendecidos. Si desobedecen, serán maldecidos. Hemos concluido entonces, hermanos, nuestro estudio del pacto mosaico. Lo vemos conectado con el pacto abrámico. En su contexto, el contexto del pacto mosaico es el pacto abrámico. Hemos visto que el pacto mosaico controla, gobierna las bendiciones, las promesas del pacto abrámico. Hemos visto también que el pacto abrámico provee una estabilidad, garantías que aun si esta generación sea desheredada, la siguiente recibirá las bendiciones, las promesas, etc. Estamos empezando entonces a lograr un entendimiento del reino de Israel y cómo funciona, cuáles son sus leyes, sus promesas, todo esto. Y la ley de Moisés es el pacto mosaico. Nos ayuda en esto. En la siguiente lección después del almuerzo, porque ahora ha llegado la hora del almuerzo, estudiaremos el pacto davídico, que también tiene su lugar junto con estos pactos en el reino de Israel. ¿Y quién es la cabeza federal del pacto mosaico? Pues vamos a ver en aquella lección. Gracias, hermanos.